No puedo empezar este libro sin compartir una experiencia axial que cambió mi vida. Corría el verano de 2010 y andaba por las calles de la ciudad de Puebla, en México. Por aquel entonces, una sensación de acorralamiento existencial me asolaba. Aparentemente mi vida era funcional, pues gozaba de un buen trabajo en la universidad. Pero más allá de las apariencias, las entrañas de mi vida nadaban en un naufragio constante, a la deriva y sin tierra firme donde pisar. Tras mi obsesión por las injusticias del mundo, yacía sepultada una herida muy profunda. La sensación de angustia permanente y de no hallar escapatoria se había apoderado de mí. Desesperado, hacía todo lo humanamente posible para liberarme de mis propios grilletes emocionales. Leía empedernidamente libros de espiritualidad, acudía a terapia psicológica, hacía ayunos, practicaba meditación y realizaba viajes psiconáuticos en ceremonias chamánicas. Sin resultado. Me sentía culpable por todo ello, como si una condena milenaria me hubiera sentenciado para toda la eternidad. Así fue hasta que una mañana, caminando por la calle de regreso a casa, una invasión de silencio acalló de forma súbita a mi mente. El volcán Popocatépetl, nevado y humeante como siempre, imperaba majestuoso al fondo de la calle. En ese instante fui literalmente atravesado por la vida. Simultáneamente, un velo se desprendió y todo adquirió una nueva vivacidad. El cielo azul era ahora realmente azul. Los colores de las casas eran ahora realmente coloridos. El aire que inhalaba era ahora realmente aire. Todo estaba vivo y yo me sentía más vivo que nunca. En la vivacidad de la vida que se había desvanecido mi angustia vitalicia. Para una mente tan inquieta y hiperactiva como la mía, ser atravesado de improviso por un relámpago de silencio fue desconcertante. Sentía que yo no era nadie en particular y tampoco necesitaba serlo. Acababa de experimentar un despertar del sueño mental, un satori, un insight. Esta sensación de liberación me acompañó por un tiempo y llegué a pensar que todos mis males ya se habían resuelto para siempre. Esto, me decía una y otra vez. Pero esta sensación momentánea de plenitud se fue esfumando poco a poco y los viejos fantasmas fueron reapareciendo. No había sido más que un alto en el camino, tal vez el primer paso de un auténtico caminar, pero solo el primer paso. Aquel relámpago silencioso e invisible, llegado de ninguna parte, cambió mi vida. Fue un antes y un después en mi proceso de despertar a la vida filosófica. En las siguientes páginas pretendo dar cuenta de algunas de las moradas sapienciales más relevantes que requieren ser reconocidas y atravesadas para avanzar en este camino filosófico. Un camino que, como veremos, va desde el ser hacia el ser. Un camino que no acaba nunca y, sin embargo, no requiere llegar a ninguna parte. Bienvenidas, bienvenidos a el primero de otra serie de vídeos sobre este maravilloso libro que es Filosofía Viva, de mi hermano Alejandro Moreno Lax, que cuando lo leí, pues me dejó impactado, porque este es un comienzo ya espectacular. Es el resumen de ese momento especial en la vida en la que todo se abre, ¿no? Te das cuenta de lo que es realmente vivir y que mantener ese estado es un proceso permanente en el que hay que estar involucrado y que redefine, ¿no? lo que es la experiencia vital. Bueno, Alejandro, espectacular este comienzo del libro y esto es lo que iremos desgranando bien, de esa manera a dos manos que hacemos para disfrutar de él. Cuéntanos. Paco, pues muchas gracias por leer esta introducción y invitarme a comentar este libro que escribí ya hace unos años
Y sí, ahí en estas páginas iniciales, pues lo que hago es una narración, tiene un elemento poético, literario, para que el lector sepa pues, que antes de adentrarse en una lectura que habla de autoconocimiento, habla de un camino, de un viaje, vea que eso no surge de la nada, no surge de una teoría que yo me he buscado, sino que surge una experiencia viva, real, que tuve ahí en México, en la ciudad de Puebla, yo vivía ahí en ese año, y bueno, pues es verdad que tuve ese insight, ese relámpago, que me dejó así como enmudecido, ¿no? Yo hablo de como un silencio mental que llega y me quedé, al principio no sabía bien qué era, pero eso es como un enmudecimiento. De repente sentir que todo cobra más vida, más color, más sabor. Y ahí estaba yo, volviendo de la lavandería con esa experiencia que bueno, fue como un antes y un después en mi vida. Y bueno, pues el libro es lo que vino después, ¿no? Ya todo el andamiaje, conforme ya me fui metiendo más en estudiar, ¿no? Distintas tradiciones, enfoques y la propia evolución que yo fui teniendo, pues fui tratando ahí de plasmarlo en un libro que sea pues accesible a un público general, que no hace falta ser un lector muy especializado en filosofía y todo eso, sino que se llama pues filosofía viva en el sentido de que es una experiencia de autoconocimiento que va a interpelar al lector y que no hace falta ser un técnico de la filosofía. Lo único que hace falta es dejarse interpelar, ¿no? Tener esa curiosidad que te permita dejarte interpelar y el libro hace eso. La verdad que cuando yo me lo leí, lo primero que te viene es que es un libro que está muy bien escrito. O sea, que sabes escribir, sabes transmitir. Vas llevando muy fácilmente a la persona a través de ese recorrido. Y además es un recorrido que haces muy profundo y muy bien ubicado. Son 10 capítulos y cada uno va tocando un elemento en el que vas profundizando en ese aspecto de entender quién eres y darle un sentido a la vida, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo podemos disfrutar de esto? Porque si no, estamos en ese punto de vacuidad, el nihilismo que comentas en el primer capítulo. Y la verdad es que haces muy fácil el proceso de lectura y entender incluso este camino que el camino filosófico en realidad es el mismo camino que el espiritual, si atendemos a cómo es originalmente, ¿no? Que ya lo avisas tú en una de las citas, que la filosofía se ha transformado en hablar de la sabiduría, ¿no? En hablar de conceptos y ha perdido lo fundamental, que era esa experiencia vital en el que tú esa investigación, esas reflexiones que vas haciendo sobre la vida, luego las tienes que plasmar en algo del día a día. Eso es, sí. Yo siempre he tenido una vocación divulgativa. Allá donde me he movido, Pepito Grillo me dice, oye, pero esto la gente no lo va a entender. Entonces, como que siempre he tenido como ese interés en comunicar cosas que parece a priori inaccesible o muy críptico, para unos pocos, buscar un lenguaje, ¿no?, más accesible. Y bueno, pues este libro pretendía eso, ¿no? Ser accesible después de la tesis doctoral y todo eso, que es un lenguaje tan técnico, tan árido, que al final uno acaba cansado de su propio escrito. Dije, no, lo voy a escribir para disfrutarlo, dirigido a un público amplio, que no sea especialmente filósofo. Y bueno, pues yo creo que se ha conseguido ese objetivo. Y sí, digamos que yo venía pues de un gremio que tiene un vicio que es
es la autorreferencialidad, que eso le pasa a muchos gremios, artistas. Hay varios gremios donde o estás ahí o realmente no entiendes bien pues de qué se está hablando, ¿no? Y a mí eso siempre me ha dolido porque, claro, dices, wow, la filosofía entonces es algo que está encerrado en cuatro paredes, en un instituto, en la universidad, y ya está. Y fuera de eso ni nada. Hay alguien que da una conferencia de vez en cuando y ya está. Es como que muy enlatada, ¿no? Y bueno, pues yo he sido criado también en ese enlatamiento y ha sido un proceso para mí desenlatarme bueno, respirar un poco fuera de la academia, fuera de esos espacios y ver que realmente el origen de esta mirada, claro, no es una academia, son experiencias que estos filósofos tuvieron y que fundan, pues, entonces, una academia, una institución, un linaje, una enseñanza, pero que siempre está enraizado en una experiencia interna de apertura, de transformación, de conversión, como lo queramos llamar. Esa es la experiencia fundante y eso es lo que va a distinguir un filósofo, digamos, académico de otro más experiencial, por decirlo en estos términos. El otro día me llegaba un vídeo de un amigo que lo que hace es como bucear en las etimologías de las palabras. Y el vídeo era academia. Y resulta que según la interpretación que le hacía, academia estaría compuesto de el aca y el demos, es decir, aquello que te separa del pueblo. Bien. Entonces, claro, la academia es un proceso en el que eso, que es la vida que se comparte entre toda la gente, entre el pueblo, pues lo llevas a otro sitio separado y empiezas a hablar de cómo es esto cuando estás separado de ella. Y, por supuesto, pues eso que te lleva pues, a crear castillos mentales, ¿bien? Castillos y terminologías que ya generan ese espacio, ¿no? Permanente entre esos dos mundos. Lo que me viene al leer el principio del libro es que tú en ese momento de Satori, de se me apaga el ruido mental y por fin puedo contemplar la realidad tal cual es con toda su riqueza, pues tuviste la recompensa al viaje anterior, a todo eso que estabas haciendo y que no funcionaba. Y es un poco frustrante, ¿no? Porque nosotros occidentales que intentamos ubicar todas las piezas y seguir el camino correcto porque ya lo hemos pensado, lo hemos planificado, resulta que luego tu experiencia mística ocurre cuando toca. Y ya está. Bien, entonces es como el punto de frustración potente, ¿no? Pero que luego también los maestros saben que es así, que es, ¿no? Tú tienes que ser constante y en algún momento llegará, encajarán las piezas que necesitas para estar en ese punto. Y la otra parte que me viene a leer el comienzo del libro es cómo cambia la percepción de la filosofía cuando se tiene esa experiencia. Bueno, Porque reubica todo, ¿no? claro, claro. Sí, me gusta esto que has dicho del método. Claro, estamos educados para seguir un método para obtener un resultado. Y claro, uno quiere una experiencia de expansión, de iluminación, de contemplación y hace lo que le dicen que hay que hacer y no lo logra. Claro, eso es muy frustrante porque, oye, yo me he esforzado, yo quiero mi resultado, ¿no? Y bueno, yo había tenido varias experiencias ahí con chamanes frustradas. A veces me preguntaba, pero yo qué pinto aquí, soy como una especie de antropólogo cultural curioso de ver qué hacen y cómo lo hacen y por qué lo hacen, pero no me está sirviendo de nada todo esto. Y bueno, incluso explorar lados muy oscuros también de mi psique.
Y bueno, en un momento dado, cuando menos me lo esperaba, me llega, ¿no? Y eso habla de que este tipo de aperturas son transracionales, no la puedes obtener con un ejercicio de razonamiento. Esa sería la filosofía tal y como hoy la entendemos, un ejercicio de razonamiento, de argumentación, de dar buenas razones en favor o en contra de lo que sea, ¿no? Un ejercicio intelectual. Esto no funciona así. Esto hay un momento, ¿no?, en que, ¿no?, como dice Wittgenstein, la escalera la subes, pero hay un momento en que la escalera ya hay que tirarla porque ya no te sirve, ¿no? Llega ese silencio en el que uno calla, ¿no? Y bueno, en la tradición cristiana usan el concepto de gracia. Es algo que te llega, no porque tú lo decidas. Te llega porque te llega cuando te llega, donde te pille. Es algo que es una exterioridad que adviene, ¿no? Y bueno, pues uno ha de recibir esa experiencia y reconocer que no es fruto de tu voluntad. Y esto en nuestra cultura es muy duro, porque hay un voluntarismo, ¿no?, de que todo con esfuerzo se obtiene. Bueno, sí y no. Se pueden crear condiciones, pero el fruto llega cuando tenga que llegar y bueno, pues uno ha de ser paciente todo el tiempo que le lleve, ¿no? Y claro, esto cambia la experiencia de lo que se entiende por filosofía, porque en una carrera lo que te enseñan son pues teorías que están luchando unas con otras, autores que afirman una cosa y otros que afirman lo contrario. Y claro, uno sale de ahí diciendo, ostras, todo vale, ¿no? Al final, si tú lo sabes argumentar, digas lo que digas, vale, ¿no? La cuestión es ser bueno argumentando, tener una bibliografía y bueno, pues desarrollar una teoría que esté lo más sostenida posible en una tradición filosófica, como hay muchas, pues seguro que la que tú busques ya tiene antecedentes. Pero ahí lo que pasa es que uno va de libro en libro, de teoría en teoría, de crítica en crítica, y entra en un juego mental del que luego es muy difícil salir. ¿Por qué? Porque, y esto me consta, que muchos entramos en la carrera buscando respuesta a la existencia humana, cómo puedo ser más libre, cómo puedo ser feliz, cómo acabar con el sufrimiento. A lo mejor te ha llevado a la carrera a leer algún clásico. En mi caso, por ejemplo, Epicuro me influyó. Pero luego entras y ya te empiezas a enredar con las corrientes filosóficas, las teorías. En mi caso, pues había, digamos que, no sé, yo diría que todavía está vivo, ¿no? La idea de que, ¿no?, lo que decía Feuerbach, ¿no?, las tesis Marx sobre Feuerbach, decía que hasta ahora los filósofos han pensado el mundo, ahora se trata de transformarlo. Entonces, esa idea en una era post-metafísica, como es la actual, digamos, postmoderna, eso está en las facultades de filosofía. Bueno, hay que hacer activismo político. La filosofía como un posicionamiento ante la realidad que suele pasar por la calle, el activismo, la reivindicación, el posicionamiento, cuestionamiento de las injusticias, la lucha contra el sistema, todo eso, ¿no? Entonces yo estaba perdido ahí. Aparentemente, pues, con muy buena voluntad, con esas luchas, pero en el fondo muy vacío, ¿no? Lo digo ahí en la introducción. Muy vacío, con heridas muy profundas, pero inconsciente de ellas. Entonces, al tener esta experiencia, uno empieza a pararse y a poner un poquito más de atención adentro. Ya, si antes tenía el 100% de atención afuera, ahora tienes el 10% adentro y el 90% afuera. Y poquito a poco vas como mirando de reojo, ¿no?, de soslayo,
oye, pero ¿qué pasa aquí dentro? ¿Qué hay? ¿Qué se mueve? Y claro, vas tirando del hilo, ¿no? Como hacen los predestigitadores, y empiezan a salir hilos y madejas de ovillos de hilo enormes, y ahí hay heridas, y ahí hay toda una biografía por sanar, ¿no? Y claro, en ese momento dices, ostras, lo que he estudiado me sirve muy poco para desmadejar todo esto. Tengo que volver a estudiar todo de nuevo o buscar en otras partes para que me sirva de algo a mí. Y eso es muy duro, porque yo estaba ya terminando mi tesis doctoral y me di cuenta de que todo eso no me servía para explicar, afrontar, procesar todo eso que yo tenía dentro. Y entonces ahí es un duelo, es decir, vale, la filosofía tal y como me la han enseñado ya no me sirve porque no toca lo más importante, que es explicar qué me pasa y darme herramientas para transitar pues eso que me estaba pasando. Y ahí es donde empieza la filosofía viva, ¿no? El buscar técnicas, herramientas, también tradiciones que han explicado procesos de transformación de la persona desde distintos ángulos que luego en la propia tradición filosófica se encuentran también. Lo que pasa es que en la carrera te lo explican de una manera que o bien se minimiza o bien ni siquiera se estudia. Por ejemplo, los estoicos, ¿no?, que están tan de moda en las redes, en la carrera no te lo enseñan porque es una filosofía menor. Ahora yo no sé si con el boom que había en las redes sí se le da más valor, pero antes la filosofía antigua era estudiar Sócrates, Platón y Aristóteles, sus teorías, y ya está. No había nada de Epicuro, de ningún autor, digamos, que sea más o menos práctico, que te sirva para un arte de vivir. Eso es lo que ahora, no sé yo si se consolidará en la universidad, pero en las redes sociales es muy claro el público que tiene todo esto. Sí, en el libro se te nota que los estoicos están ahí con mucha fuerza. Sí. Pero también en esta introducción tú conectas con lo que hay de fondo en nuestro mundo occidental, ¿bien? Que es ese punto de haber perdido pues la esencia de la vida, ¿no? Estás transitando una vida, pero esas preguntas fundamentales de la filosofía, ¿no? De qué hacemos aquí, qué sentido tiene esto y para qué, han llegado a responderse con el azar cuántico y la mota de polvo en un universo infinito y ya está. Es decir, ¿los filósofos han caído en la trampa de los físicos? ¿O es que aquí hay una mano por detrás que ha intentado llevar la argumentación a ese punto? Porque si estás vacío, entonces es mucho más fácil darte una zanahoria que te llene un poquito y ya está. Porque eso también lo cuentas en el primer capítulo, ¿no? Ese punto de estar viviendo en el futuro, en aquello que me prometen, y yo voy avanzando por el camino para llegar al paraíso, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que cuento es que nuestra cultura occidental está vacía. Digamos que hay una paradoja. Se ha llenado afuera y se ha vaciado por dentro. Nos hemos llenado de objetos, de muchos instrumentos, artefactos, aparatos, tecnología, cachivaches, experiencias, libros, hay de todo. Oye, de todo. Fijaros cómo son la habitación de un niño, ¿no? Tú que tienes tu hijita, yo la mía, pues hay que entrar en liana, ¿no? Como si fuera Tarzán para entrar en esa habitación. La cantidad de cosas que tiene que seguro que tú no tuviste ni yo, ¿no? No teníamos tantos juguetes antes. Pero bueno, es como una analogía de que hemos puesto todo el foco afuera y eso es un síntoma de que adentro hay un vacío carente, es una ausencia.
y es una ausencia que nunca se va a saciar porque nunca se diagnostica bien cuál es la causa. Por ejemplo, muchos filósofos dirán que la causa es, pues bueno, el neoliberalismo, que la voracidad del sistema, que nos empobrece, que nos hace vivir de una manera esclava. Pero todos esos enfoques hablan de algo externo, ¿no? ¿No? La cultura, la economía, el sistema, las luchas de poder, la manipulación de los medios. Pero eso no explica todo. O sea, todas las críticas que hacen los teóricos de la posmodernidad al mundo actual suelen olvidar que ha habido un cercenamiento de nuestras raíces espirituales, que en la filosofía también están. Eso se omite. Entonces se buscan explicaciones de cualquier tipo menos esa. Pero ahí es donde está realmente el vaciamiento que estamos experimentando, que se vive como una carencia. La sensación de no tener raíces, de no tener conexión profunda, de no saber para qué estamos aquí, porque, bueno, pues tú y yo hemos padecido bien el sistema educativo y ¿qué nos enseñan? Pues bueno, a sacar buenas notas para ser productivo, tener una casa, un coche. Pero luego uno, si tiene suerte y logra eso, llega un momento en que dice, ostras, ¿y esto? ¿Y esto para qué, no? Yo creo que tú lo sabes bien, ¿no? Hay mucha gente así. ¿Para qué he conseguido todo lo que me habían dicho que había que conseguir y no me sabe a nada? Entonces, Que yo ahí... creo que Sí, eso llegamos en algún momento de la vida, llegamos todos a ese punto. sí, sí, sí. Bien, que es la gran pregunta. Yo he cumplido lo que me han dicho o me he peleado con lo que me han dicho y llega un momento en el que dices, ¿y toda esta lucha para qué? Eso Y es. ahí es cuando ese espejo exterior, que nos hemos puesto tantas cosas, nos refleja el vacío, ¿no? El decir, y todo eso, si no me llena, ¿qué está pasando en mí? Y haces el giro hacia adentro. Pero yo casi es que estoy convencido de que en algún punto de la vida eso ocurre, esa crisis de los 40, de los 50, en que se supone que se resuelve volviéndote un rockero, comprándote la moto, lo que sea. Al final lo que te está diciendo es, tú tienes que hacer un cambio radical en tu vida, porque lo que tienes no te ha llenado. Sí, sí. Sí, incluso las personas religiosas tienen esas crisis. O sea, es un destino del ser humano. Me parece que estamos programados para ser abocados a una crisis a los 40, a los 50, a los 35, cada uno tendrá su edad, porque ¿cómo estamos diseñados? Pues tenemos unos ojitos que miran hacia afuera, ¿no? Entonces, por defecto, nuestro impulso es hacia afuera, mirar hacia afuera, pero nunca podemos vernos hacia adentro. No hay un espejo del alma que me permita ver cómo está mi alma. Eso todavía la ciencia no lo ha inventado. No sé si Ana María tendrá ya por ahí algún aparatejo que te lo mida, pero cómo estamos hechos por dentro, ¿no? Y bueno, ahí es donde vienen las crisis. Mucha gente, pues, lo que hace es meterse en el trabajo, refugiarse en el trabajo. Hay quien se refugia en la familia, hay quien se refugia en pasatiempos de fines de semana, hay quien se refugia en internet, las pantallas, estar todo el día, ¿no?, con el scrolling este. Hay quien se refugia en los libros. Pero antes o después digamos que hay una llamada a la puerta del alma diciendo, oye, estoy aquí, ¿qué? ¿Ya me abres la puerta o no? ¿Me recibes o no? Y eso, el problema que tenemos es que no hay en nuestra cultura, digamos, esa claridad de reconocer que las crisis existenciales son inevitables y que son necesarias para madurar. Sin ellas, pues probablemente o estaríamos en las cavernas o muy cerca de ellas. No tendríamos digamos, el empuje
ontológico que nos obliga a crecer. Y esto es muy duro, porque aparte, pues tú y yo hemos sido educados en esa cultura del bienestar, ¿no? De sácate una posición, ponte el aire acondicionado, tú no te preocupes de nada, tranquilo, compra, tienes de todo. En ese bienestar material uno se va adormeciendo quién es realmente, qué ha venido a hacer aquí, cuál es su ser. Y deja de preguntarse por cuál es su ser conforme va entrando en ese engranaje tan atractivo, aparentemente, llamado bienestar. Pero si uno sabe leer una crisis como algo inevitable, innecesario, que antes o después le pasa a todo el mundo y que es digamos, la antesala a un camino de desarrollo de la conciencia paulatino, que es para toda la vida, que nunca acaba, que tiene un montón de matices. Si eso estuviera en nuestra cultura, yo creo que otro gallo cantaría, ¿no? No habría tanta depresión, tanto ansiolítico, ¿no? Tanto consumo de psicofármacos, ¿no? Que tú bien sabes, ¿no? De todo ese consumo que hay, porque se acalla el síntoma. El síntoma puede ser ansiedad o depresión, pero lo que hay de fondo es una llamada del alma buscando atender las grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué hemos venido realmente a hacer aquí? Y eso es muy duro. Claro, si uno con la vida medio hecha, a los 40, 50, se detiene a plantearse esas cuestiones, dice, es que si yo me detengo y me tomo esto en serio, tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar mi familia, me tengo que ir a un monasterio, a una isla, a algún sitio, yo a mirarme. Y no, qué pereza. No, yo ya estoy encarrilado en este raíl y ya de aquí no me saca nadie. Y ya cuando me jubile, a lo mejor, pues me lo tomo un poco más en serio. Y bueno, esto es un drama a nivel filosófico, ¿no? Porque mis propios compañeros de gremio no han fomentado una cultura que ponga en el centro la transformación interior como un paso necesario para tener una sociedad adulta, ¿no? Kant habla de la mayoría de edad. Para él, la ilustración francesa era la mayoría de edad, atrévete a saber, y los enciclopedistas, y Diderot, y D'Alembert, y toda esta rimbombancia, pero la mayoría de edad es más profunda. Es afrontar ese vacío que todos tenemos y entrar ahí te lleve donde te lleve, que eso es todavía más duro, ¿no? El no saber ni para dónde te va a llevar. Y claro, cuando uno lo que quiere son resultados que se correspondan al esfuerzo y todo pautado, pues eso nos rompe el esquema. Pues mira, releyendo el libro, me activaste ahí como una pregunta, ¿no? Porque hay una parte en esta introducción, el capítulo primero, en el que empiezas a hablar del yo, que es como un personaje construido, ¿no? Es una identificación que haces con tu individualidad que te separa de lo que eras antes, que eras uno con tu madre, con todo lo que había alrededor, ¿no? Y que en la psicología evolutiva te lo cuentan más o menos así, ¿no? Los bebés cuando nacen lo que sienten es que todos son ellos y poco a poco está ese proceso de individuación. Y claro, gracias a que ahora tenemos al bibliotecario de Alejandría, pues me fui ahí a la IA y le dije, oye, ¿cómo es este proceso de individuación del yo en las diferentes culturas? Porque claro, nosotros estamos en una cultura occidental. ¿Cuál sería la causa por la que se genera ese proceso de generación de un yo? Y me vino a la mente un libro de Joaquín Grau, que es Mi vida con los Aucas, que Joaquín Grau en el 78 pues, se fue a la Amazonia y se fue a vivir un tiempo con una tribu.
de allí, de la Amazonas. Y entonces es un libro que a mí me cambió mucho la estructura mental, porque te contaba cómo era el proceso en el que los niños iban avanzando en su vida. Y era un proceso mucho más corto que el nuestro. A los 9 años ya eran adultos. Y resulta que los 2 primeros años estaban todo el tiempo en contacto con el cuerpo de la madre. Las madres llevaban como unas bandas y el bebé estaba ahí en contacto, y las risas de las madres era pues por estar atenta a cuáles eran los movimientos del bebé para separarlo lo antes posible cuando se iba a hacer pis o se iba a hacer caca. Y esas eran las risas que se pasaban las madres, ¿no? En ese juego. Y al cabo de los 2 años era el propio bebé el que ya quería ir a jugar con los otros niños. Y entonces hacía su propio proceso de individuación, no forzado desde fuera, como en nuestra sociedad, a través del destete, de llevarlo a otra habitación, bien, porque el dormir también era dormir juntos, los cuerpos estaban pegados. Y en ese momento el bebé ya empezaba su propia exploración. Además, el bebé era el que miraba a la madre, no era la madre la que se preocupaba por el bebé, sino que el bebé tenía que empezar a desarrollar ese concepto también propio, ¿no? De qué estoy haciendo. Y luego ya continuaba ese juego entre los diferentes niños con las diferentes edades, y poco a poco entre ellos iban tomando sus roles, porque los cuerpos de los niños se iban transformando en cuerpos de hombres, los cuerpos de las niñas en cuerpos de mujeres, aparecía esa diferencia de fuerza entre unos y otros, y tendían a sus roles naturalmente, sin que hubiese una cultura externa que imponía una visión de cómo era eso. ¿Bien? Y ocurrían cosas increíbles, como que a los 4 años se iban ellos al río a pescar y volvían y hacían la cena, con 4 años. Wow. Bien. Y con 9 años simplemente les decían a sus padres, oye, que me voy a la selva y que ya volveré, que lo mismo estoy una semana por ahí y ya está. Entonces, todo esto es para el punto de nuestra inteligencia nos ha hipnotizado y estamos construyendo una vida que tiene poco que ver con la naturaleza de lo que somos, y por eso nos cuesta tanto encontrarnos. ¿Bien? Y menos mal que existen los astros, ¿bien? O esas energías que son cíclicas, y que, pues, a eso de los 49, 50 años, vuelve Quirón, que es el centauro, el dios centauro, ¿bien? Que es el gran sanador herido que no puede sanar su herida, que simbólicamente lo que nos está diciendo es, tú traes una herida profunda en ti para que le des una función positiva, para que aprendas cómo transformar esa herida en algo positivo que mostrar al mundo. Y esto me enlaza con lo que comentaba antes de la gran crisis. ¿Bien? Cuando vuelve Quirón a eso de los 50, es como que te hace consciente de lo que tú no has resuelto, que has intentado tapar con lo que te han contado los demás, que resuelve las cosas. Pero en realidad es que cada uno de nosotros somos seres individuales. No hay una receta para todo el mundo. Entonces Sí. tienes que encontrar la tuya propia. Y le has dado un punto débil también que tenemos en nuestra cultura, que es la infantilización, ¿no? Claro, aquí, fíjate la contradicción. Pasamos tantos años en la escuela haciendo lo que nos dicen, y a los 18 nos dicen, bueno, ahora es lo que tú quieras. Y uno se queda diciendo, pero si yo solo sé hacer lo que me dicen, ¿cómo voy a hacer lo que yo quiera? ¿Cuándo me habéis preguntado qué quiero? ¿Es que quiero algo? ¿Tengo derecho a querer? Y ahí empieza el cacao, ¿no? A los 18 o 16 o 20, ¿no? Te vas dando cuenta que ya tienes una edad, pero has vivido como un niño, muy protegido por papá y mamá, que te lo han dado todo, no has tenido que ganarte la vida en nada, no has asumido riesgos en nada, y bueno, pues de repente, pues a lo mejor ya con la carrera universitaria y todo, te das cuenta de que sabes hacer muy poco. Hay quien no sabe cocinarse, hay quien...
pero no sabe valerse en la vida, porque nunca ha estado a solas en ese proceso de escucha, de ver. No sé, a mí me venían, no sé si son los lakotas que hacen también este rito de irse a la montaña, pasar ahí varios días hasta que descubren su nombre, ¿no? La película esta, El Guardián de los Sueños, es muy bonita porque habla de ese tipo de ritos de los indios de Norteamérica. Y ellos, uno de ellos son, creo que lakotas, que se van ahí a enfrentarse en la soledad, a la noche, al bosque, al miedo. Y bueno, cuando vuelven, vuelven con el nombre que el espíritu le ha dado, ¿no? Y entonces, por eso ellos tienen esos nombres raros que son los que reciben de la montaña, ¿no? Y nosotros, pues nuestro rito de paso es la fiesta, fin de carrera, fin de curso, ¿no? A los 18, acaba el instituto, en Estados Unidos se ponen el birrete, el diploma, pero no hay propiamente un rito, digamos, confrontativo, es todo muy a nivel intelectual, pero no Si a lo nivel hay, mental. Sí lo hay, sí lo hay. Que peor todavía, que no lo haya. sí, la selectividad, todos esos exámenes son muy fáciles normalmente. O sea, que no hay una confrontación, de hecho está mal visto si la hubiera, una confrontación, pues sería algo machista o algo, no sé. O sea, que tenemos una cultura que nos infantiliza, prolonga la infantilización hasta edades comprensiblemente largas y bueno, en ese proceso pues nos vamos desconectando de nuestra esencia, no crecemos, no maduramos, no tenemos contacto muy real con la vida, estamos, ¿no?, ahí metidos en la escuela, rodeados de libros, pero poca vida, ¿no? Ahí poca vida, poco tocar al otro y claro, pues con 9 años somos unos yogurines, ¿no? En esta tribu, pues con 9 años uno ya puede hacer muchas cosas. Entonces, le hemos llamado progreso, educación, derechos, a lo que en la práctica es un proceso de infantilización, de embotamiento emocional, de embotamiento existencial, de estrechez del desarrollo, porque se desarrolla mucho el intelecto, pero toda la dimensión relacional, emocional, espiritual, todo eso, nada. Entonces, claro, las palabras son muy bonitas, lo del derecho a la educación universal, libre y gratuita, pero la realidad es una infantilización, ¿no? Vivimos tutelados, Muy ¿no? tutelado. La tutela judicial efectiva, en el fondo, es que no te reconocen como adulto. Tú estás tutelado por el Estado y si tú admites eso, pues el Estado tiene poder sobre ti y la autoridad, que en teoría emana de ti, pero que ellos son los que la saben usar por tu bien, que Sí. es el bucle que estamos siempre, ¿no? Por tu bien, porque tú no sabes qué es lo que necesitas. Estamos demasiado guiados, ¿no? Yo creo que una autoridad sana es buena tenerla, porque necesitamos tener espejos buenos, sanos, pero, pero claro, la escuela es un buen espejo de autoridad sana, de alguien que te inspire un respeto porque hay un conocimiento que te ayuda, que te nutre, que te expande. Eso es raro verlo en la escuela, por desgracia. La cuestión de la autoridad, que me ha gustado ese punto, Mm. ¿necesitamos una autoridad o necesitamos un referente? Entonces, viendo a los AUCAS. Mm. Los niños crecen jugando, pero claro, no crecen jugando separados de los adultos. Ellos siguen viendo cómo funcionan los adultos. Entonces, son referentes que no tienen por qué ser la autoridad que viene a contarles cómo tienen que hacer las cosas, sino que cuando al niño le surge el interés de hacer algo nuevo, pues entonces ya tiene un referente donde buscar, donde preguntar, donde observar.
pero no es la manera única de hacer las cosas, sino yo lo hago así. Tú puedes tener otras habilidades, o puede que te falte un dedo, o puede que pase lo que sea, y tú tienes que adaptar lo que yo hago con mis cualidades a las tuyas, que es algo diferente. Sí. Bueno, hay un debate ahí. Necesitamos referentes, hasta qué punto es bueno para mí un referente que te ayude a sacar tus cualidades, es un referente sano, ¿no? Una autoridad sana es aquella que sabe ver cuál es tu potencialidad, cuáles son tus defectos, que te ayuda a corregirlos, no te machaca, te inspira, te transmite seguridad, te transmite pues sabiduría, te transmite muchas cosas, ¿no? Y eso pues cada vez menos. Antes, digamos que la autoridad eran los ancianos. Los ancianos son los que más saben porque son los que más han vivido. Pero a día de hoy, ¿cómo vemos a los ancianos? Lo vemos como bueno, ahí están ¿no? En el geriátrico, con sus cosas, su bingo, sus viajes del inserso, pero son pocos los que nos inspiran eso, ¿no? Una autoridad, una experiencia de vida, una sabiduría. Digamos que en general, pues la sabiduría vinculada a la autoridad se ha perdido en nuestra cultura y yo diría que ese es uno de los grandes males, si no el mayor, porque de ahí se derivan muchos otros, ¿no? Mi pregunta sería, ¿realmente ahora los ancianos son sabios? ¿O han estirado esa etapa de adolescencia, juventud y nunca han llegado a ser adultos? La clave para mí de ser adulto es que tú te conoces a ti mismo y tú eres capaz de tomar las mejores decisiones para ti, sin duda, o asumiendo que hay una incertidumbre, que no lo sabes todo, pero que tú lo intentas hacer lo mejor que puedes. Y ya te dejas de tanto buscar en el exterior qué es lo que tengo que hacer. Ya sale de mí y de mi confianza. Entonces, ¿cuántos de los ancianos actuales llegan a ese punto? Porque claro, el respeto y la autoridad se siente. Se siente. Entonces, si llegas a un anciano y es el abuelo cebolleta que te cuenta las mismas historias que te contaba tu padre, ¿vale? Es donde ha habido esa experiencia que ha cuestionado su propia vida. ¿Dónde ha habido ese paso de los 50, ese retorno de Quirón que te hace recomponer todo lo que había? Bien, yo creo que en nuestra sociedad el tema de no llegar a adulto se ha estirado e incluso a una vida completa. Y llegas a la muerte asustado de ella, Sí, bien, sí. peleándote y no asumiendo todo ese proceso de cambio interno, ¿no? Sí, sí, es un tema muy bueno. Somos mayores de edad, hemos llegado a la mayoría de edad por tener 18 años, por votar, por tener una democracia. Eso es mayoría de edad, por llamarnos primer mundo, por tener tecnología, por tener comodidades. Eso es la mayoría de edad. Y pues lo que tú dices, ¿no? ¿Quién irradia esa autoridad sana, natural, de haberse cuestionado a sí mismo, de haber cuestionado patrones arraigados que le inculcaron en su familia, en su contexto? ¿Quién ha sabido, digamos, liberarse de esos grilletes y comprobar por sí mismo las cosas, ¿no? Y experimentar, digamos, por su propio peso, qué es lo que es verdad. Son pocos porque la inercia que todos tenemos es ir a lo seguro e ir a lo conocido. Que para eso hemos estado tantos años en el aula, ¿no? Ir a lo seguro y a lo conocido. Y de ahí, pues, no te salgas. Peligro. Entonces, dar ese salto cualitativo es muy difícil si además no tienes una institución, una cultura que promueva eso. Al contrario, tienes una cultura que lo que promueve es la comodidad,
llamado bienestar, y bueno, pues uno se mete ahí, llega a la jubilación y en la jubilación, pues bueno, pues tiene una vida con pocos intereses, la mayoría, ¿no? Pocos intereses, pocas inquietudes, una desconexión cada vez mayor de la sociedad. Y bueno, es interesante buscar referentes que por más años que tengan, sigan produciendo. No sé, me viene un autor, se llama Edgar Morin, tiene 105 años, creo, y el tío sigue publicando. O Alejandro Jodorowsky, que es más conocido, ahora, 2026, está presentando una película en Sevilla. Tiene 96 años. Entonces, son personas que se han trabajado, ¿no? Y que tienen esa energía activa, pues como la tiene un niño, ¿no? Tienen ganas de aportar, no se han desconectado. Y yo creo que eso, ahí hay sabiduría, ¿no? El tener esa energía de querer dar, ¿no? De querer darse, de querer, bueno, expresar lo que hay dentro de ti. Por desgracia, la mayoría eso lo va perdiendo, lo tiene completamente apagado y lo único que aspiran pues es a su café por la mañana, su partida de dominó, su periódico, su paseo, su ir al mercado. Está bien, pero parece como que uno renuncia a lo esencial, ¿no? O sea, una sociedad sana para mí sería aquella en la que los ancianos son personas que tienen mucho que aportar, que tienen experiencia de vida, que tienen consejos importantes que dar a los jóvenes, que representan algo digno de imitar, ¿no? Y bueno, pues hoy en día pues eso brilla por su ausencia y es que pues estamos en la época en la que estamos, ¿no? El Kali Yuga, tú lo mencionas mucho, bueno, una época en la que hay una oscuridad en cuanto a esos riesgos, ¿no? Asumir riesgos que nos llevan a una mayoría de edad ya de verdad. Es asumir quién eres y ser consecuente con quién eres. Eso no cualquiera está dispuesto, pero ahí está la mayoría de edad real. Pues mira que vuelvo al tema de los ancianos, porque un anciano que haya hecho su proceso interno, lo mismo no es alguien que está buscando que vengan a preguntarle. Él está ahí. Si tú le preguntas, él te va a decir, por ahí pasé, por ahí también, pero no sé la solución para ti. Es yo por ahí pasé, eso es normal. Te puede calmar, ¿no? En ese punto en el que ves que todo se hunde y decirte, bueno, pasa, ponle paciencia, las cosas pasan, ¿no? Sí que te puede dar algún punto de vida, pero hay un momento en el que hay perspectiva, como diciendo, es que la vida es única, es que tienes que atravesarla tú, no te ahorres nada, ni las partes duras. Bien, tienes que vivir todo eso. Y si te cuento la solución, te cuento mi solución y estás viviendo un camino que no va a ser real para ti. No te muestras tú como eres. ¿No? No, Y de ahí... ya mucho, que alguien te diga eso, tranquilo, eso pasa, esas etapas son normales, a mí me pasó, ya verás como luego lo ves con otra perspectiva, dentro de un año o dos o tres, y bueno, tener referentes así ayuda, ¿no? Ayudan para también tú no darle tanto peso a lo que estás viviendo como el fin del mundo. Claro. Y me vienen pues historias de estas, ¿no? De llegar a un maestro y el maestro lo que hace es sacarte la azada y dártela. Es decir, pero si las respuestas las tienes que encontrar tú y sobre todo la respuesta es calla tu mente y vive lo que te pasó a ti en ese momento, ¿no? De pum, se apaga la mente y todo está bien.
Sí, sí. Estoy conectado a la vida y disfrutando de lo que hay. Entonces, el punto es, bueno, pues ahí tienes un horizonte y el reto es cómo encuentras esa parte de ti, ese ser, ¿no? Lo que decías del viaje del ser hacia el ser, el reconocer esa parte interna de ti y cómo vas viajando hacia que eso cada vez se exprese con mayor claridad. Y el capítulo 1 lo dedicas pues como a hacernos conscientes de cuántos patrones mentales, en qué trampas vivimos, ¿no? En todo ese proceso de, en vez de disfrutar del momento o de lo que estás generando o creando en este momento, estás en un futuro en el que las cosas van a ser buenas porque he puesto todo el esfuerzo. Y yo he vivido esa trampa. Y luego llega el momento en el que ese esfuerzo se te reconoce y la felicidad te dura 2 minutos. Y dices, ostras, ¿cuántos años te has tirado para esos 2 minutos? ¿De verdad esto compensa? ¿Funciona así? Y ese primer capítulo es hacerte consciente de toda esa parte, ¿no? Para luego entrar en, bueno, ¿y qué podemos hacer para ir develando el ser, ¿no? Que se muestre tal cual es. Claro, claro, todos vamos como el burrito con la zanahoria por delante y siguiéndola, ¿no? Esa expectativa de empleo seguro, de buena remuneración, de vida estable, cómoda, vacaciones, viajes, pareja. Iba a decir familia, no sé si ahora familia es un impedimento. Hay gente que casi que aspira directamente a no tener familia. Bueno, pero esa es la ilusión, una expectativa y además, pues también toda la cultura que hay del esfuerzo, del coaching, de los objetivos. Bueno, pues tú lo has vivido, yo lo he vivido y seguro que los oyentes también. Y si no, tiempo al tiempo. Pero cuando logras tus objetivos y todavía no has tenido la experiencia fundante, la experiencia SEAL la llamo yo, la que parte de tu vida en un antes y un después, verás que esos objetivos no te nutren, no te... Sí que da una alegría así a corto plazo, pero eso se va, más pronto que tarde, se esfuma. Uno tiene la sensación de, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora yo tuve la suerte con 28 años de dar clases en la universidad y cuando terminé decía, pues tampoco es tanto, no es para tanto. Veía a los alumnos interesados más que en la materia de Heidegger, en mi caso, en cómo aprobar la oposición. Y digo, ostras, pero si estos están aquí para aprobar una oposición, sacarse una carrera y vivir. Y yo que tenía toda mi movida existencial por dentro, claro, yo lo vivía de otra manera. Pero digamos que conseguir eso, dar clase en la universidad, que se supone que es un objetivo así máximo, luego te das cuenta que estás en un aula, hay 10, 15, 20 personas, estás tú, explicas un libro, una materia, cuando pasan los 90 minutos te vas a tu casa y a lo mejor nadie ha hecho preguntas, no hay una sensación de comunión, de intensidad vital ahí. Y a mí eso me ayudó a aumentar mi frustración. Y ahora, con perspectiva, lo veo bien. Claro, en ese momento yo tenía mis ansiedades, mis crisis, ¿qué hago? ¿Para qué? Pero es necesario frustrarse, porque si no, no puedes profundizar. Y entonces es necesario muchas veces lograr esos objetivos para frustrarte y ahí entonces es cuando te detienes y realmente te preguntas, ¿tú esto para qué? ¿Realmente ha valido la pena? ¿Esto es lo que yo quiero en mi vida? ¿Hay cosas mejores? Y ahí es donde empieza el camino, ¿no? Toda esa interrogación que puede ser muy dura, sentirte perdido, como ese GPS, ¿no? Que está como buscando la brújula pero no encuentra la dirección correcta y uno se queda ahí varado, ¿no? Entonces,
por resumir eso, nos engañan metiéndonos una serie de expectativas. Es prácticamente inevitable que sea así, y lo mejor que nos puede pasar es lograrlas para ver la frustración que viene después, que es que eso tampoco sacia. Y dices, bueno, ¿y ahora qué? Si he hecho todo lo que me habían pedido, yo he cumplido, ¿ahora qué? Yo creo que hay una cita justo al final del primer capítulo que dice que nos encaja con todo esto que estabas contando, ya no da paso a profundizar en el libro en siguientes vídeos. Pero los hechos del mundo no son la realidad única, última y ontológica. De eso vamos a hablar a lo largo de este libro. Y sería esa clave, el darte cuenta de que la realidad última, ese ser de Parménides, eso que está ahí eterno, inmutable, presente, no es lo que nosotros vivimos ni tenemos en cuenta, que nuestra realidad es mutable, pero sobre todo es ilusoria, porque parte de la interpretación que tú haces de lo que ocurre. Eso es. ¿Bien? Y esa interpretación puede llegar al límite de darnos cuenta de que neurológicamente nosotros estamos alucinando todo el tiempo. Nuestro cerebro está previendo lo que va a pasar para ajustar los tiempos de lo que sucede con mi reacción. Porque si yo tengo que esperar a percibir lo que sucede, voy con un tiempo de retraso. Y entonces mi reacción siempre va tarde. Luego, para compensar, el cerebro se inventa lo que va a pasar con respecto al modelo mental que él tiene. Para que luego digan que los psicodélicos son la parte de la alucinación. No, estamos alucinando todo el tiempo. Y ya os invito que si no habéis visto nuestra serie de vídeos de LSD y en la mente del universo, que lo tenéis ahí, muy interesante. Bien, pero volviendo al punto, es hasta que no hacemos consciente que no vivimos en la realidad tal cual es, sino en la construcción mental que nos han legado de esa realidad, pues no podemos empezar el proceso de generar los cambios internos que nos permitan hacer coincidir nuestra visión del mundo con lo que nos hace sentir bien, que encaje con cómo somos nosotros. Y ese es el gran reto, porque nos han contado que solo hay una versión del mundo, que es la correcta, y todas las demás son malas. Por lo tanto, si tú abandonas la visión correcta del mundo, vas por el camino de la maldad. Y eso, pues, es como una sentencia lapidaria bastante fuerte a la que te tienes que enfrentar para llegar a ser adulto. Porque si no, siempre te vas a quedar en ese adolescente que tiene miedo a que sus padres le regañen. Así es confrontarse con la mayoría de edad. Y este es un reto que a todos nos interpela, pero pocos son los que responden a él. Y bueno, pues este libro trata de dar pauta, ¿no? Para un poco, pues ese despertar, ¿no? A esa vida más profunda que tiene tantas curvaturas, tantos desafíos y bueno, da un mapa, como todo mapa limitado, no es la realidad, pero pues trato de un poco de urbanizar en qué consiste ese camino que yo lo llamo moradas sapienciales, por qué lugares hay que pasar y uno de ellos, el primero, es esa frustración de la que hablamos, ¿no? Que nos mete en una ilusión de que el mundo es de tal o cual manera, de que hay una serie de expectativas y eso antes o después se va a ver frustrado. Entonces, esa es la primera etapa que bueno, es la más dura porque hacerse cargo de la ilusión y ver que es una ilusión, eso escuece y hay que lamerse las heridas un ratito para decir, venga, vale, llevo 30, 40 años metido en una historia que es un engaño, que no es la realidad. Eso ya asimilarlo es un proceso.
verlo es un proceso. Ver a gran escala también cómo se dan esas ilusiones también es un proceso y un duelo. Entonces, es importante tener mucha paciencia con todo esto porque, claro, vas descubriendo y salen cosas nuevas y uno dice, wow, pero esto es que nunca se acaba, ¿no? Estas frustraciones, desengaños, puede ser abrumador. A pequeña escala, contigo y tu biografía, pero es que luego está la macroescala, ¿no? El mundo global, toda esta sociedad que hay montada, pues también hay que hacer un duelo. Entonces, bueno, la frustración es un paso inevitable, es necesario, es duro, pero es como el ticket de entrada a un viaje, ¿no? Como, ¿estás dispuesto? ¿Quieres realmente entrar a este pasadizo y ver cosas nuevas? El precio es este, ¿no? Es la decepción de eso que te han contado, de ese mundo de ilusiones, el escozor de todo lo que eso duele, el haberse sentido usado, engañado, como sea. Y entonces ya, pues ahí sí que viene el momento de empezar a subirnos al tren de este viaje. Y bueno, pues el capítulo trata de resumir algunas de esas fases más importantes del viaje para que uno pues sepa ubicarse, ¿no? Allá en la que se encuentre, pues que tenga referencias, pautas para ubicarse en ese viaje. Perfecto, pues esa es la invitación a realizar ese viaje a través del libro de Alejandro, Filosofía Viva, que ahora nos contará si alguien quiere adquirirlo, cómo puede hacerlo. Y nada, pues nos despedimos ya para el próximo vídeo. Muy bien, el libro está en la Casa del Libro. Yo creo que en cualquier librería que lo pidas te lo pueden conseguir. Y nada, seguimos. Yo aprovecho para anunciaros que en el mes de noviembre empieza mi curso, se va a llamar Filosofía para la Vida y va a ser, digamos, parte de este libro llevado a la práctica con muchos ejercicios y también con más respaldo teórico, las dos cosas. Y si queréis, mientras tanto, saber más de mí, pues está mi lista de correo, os inscribís ahí en mi página web, que es alejandromorenolax.com, y ahí vais a recibir todas las semanas pues, reflexiones que os van a inspirar, que os van a preguntas, que a veces son confrontativas, pero que espero que os nutran, que os sean también de inspiración para ir abriendo puertas, que es de lo que se trata, esa es nuestra función. La mía y la de Paco, que él también es un, ¿cómo decir?, abridor de puertas y ventanas. Sí, sí, ahí compartimos visión y camino, aunque cada uno pues con su enfoque personal, y eso es lo que enriquece las cosas, porque cada uno de nosotros resuena en determinados momentos del camino con unas propuestas y luego esas propuestas caducan y aparecen otras nuevas. Y es el proceso de vida que gracias a lo que he hecho antes soy capaz de asumir nuevos retos. Así no nos aburrimos, ¿no? en la aventura de la vida. Perfecto, pues nada, el curso de Alejandro lo tenéis en la Living University of Terrain, en la Universidad Viviente del Terreno. La podéis buscar ahí por internet y tenéis toda la información. Y por lo demás, pues damos por cerrada la sesión de hoy y continuaremos con el capítulo 2 en el próximo vídeo, con esas herramientas ya que nos van ayudando en este caminar, en este cambio de encontrarnos a nosotros mismos desde ese primer golpe de frustración al darnos cuenta de que lo que nos han contado que son las cosas no es. Lo que parece. Exacto. Pues nada, un gran abrazo a todos los que nos ven y nos vemos pronto. Chao. Hasta pronto, hermano.